¿Qué tan poderoso es Roland Deschain? Historia. Roland Deschain de Gilead fue hijo de Steven Deschain, un legendario pistolero, y Gabrielle Deschain, una mujer de inmensa belleza y cariño. Criado para ser pistolero desde pequeño, Roland recibió muy poco afecto cariño de sus padres, salvo el que le brindó su madre. Despojado de su infancia para ser moldeado como el soldado, diplomático, negociador y asesino más perfecto posible, Roland se adaptó a la vida con facilidad. Manipulado toda su vida, la primera decisión real de Roland como persona llegó gracias a dicha manipulación. El mago de la corte de su padre, Martin, se acostaba con su madre y lo incitó a presentarse al examen de pistolero a la inaudita edad de 14 años, 2 años antes incluso del mítico joven juicio de su propio padre. Roland se volvió un necio ese día, y desde entonces ha llevado las armas de su rol en la vida. Años después de alcanzar su estatus de heredero, Roland ayudó a numerosos pueblos y ciudades como pistolero por derecho propio, siempre buscando resolver problemas y mantener la paz en el mundo que lo rodeaba. Decidió ir en busca de la Torre Oscura tras una visión febril que le concedió una copa mágica que le mostró el mundo desmoronándose ante las fuerzas del rojo, mal/caos. Como pistolero y, por lo tanto, miembro de El Blanco, bien/orden, Roland se sintió obligado a buscar inexorablemente la torre y no solo salvar el mundo, sino también ascender a ella y desafiar al dios en lo alto de su monolítico edificio a justificar el infierno que ésta desató con tanta libertad sobre los mundos, sobre él. La búsqueda de Roland le traería continuamente nuevos miembros del Catet, e inevitablemente, nuevos cuerpos de sus miembros para enterrar. Su viaje está lleno de muerte para sus allegados y dolor para todos los que entran en contacto con él, salvo esos pocos excepcionales. Así es la vida de Roland, así es la vida del pistolero. Por encima de todo, Roland perseguirá la torre. Amigos, familia, amor, felicidad, tristeza, muerte, vida. Roland siempre, siempre, elegirá la torre. La obsesión de Roland es resumida sucintamente por Eddie, uno de sus Catet, y es acertada, sobre todo porque Roland dejó caer deliberadamente a uno de sus Catet a la muerte cuando era niño, solo por la oportunidad de obtener información sobre la torre. Él mismo lo reconoce abiertamente y retará a cualquiera a cuestionarlo sobre el tema. A Roland también se le describe a menudo como algo torpe pero tenaz, y sobre todo, es una persona literal que siempre dice exactamente lo que piensa. Además, su rol como pistolero le ha inculcado un sentido de nobleza y honor ancestrales. Si alguien es grosero con él o se sale de su lugar, Roland no dudará en anteponer su honor incluso a su vida y desafiar semejante insulsez. Al luchar, Roland adopta una mentalidad de guerrero que le permite dejar de pensar conscientemente y actuar por instinto, matando por naturaleza. Siempre es consciente de sus aliados y enemigos y no deja de disparar hasta matarlos a todos. Es implacable en combate, siempre buscando disparos a la cabeza o al corazón, pero con una mentalidad táctica y serenidad mental. Roland se define como un sanguinario en combate. Fuerza. Rompe sin esfuerzo las muñecas de un hombre simplemente agarrándolas y girándolas. Destroza una puerta de una sola patada cuando era adolescente. Puede bombear una vagoneta de ferrocarril oxidada hasta 15 metros ph en una pendiente ascendente por sí solo. Balancea una escopeta con suficiente fuerza para reestructurar el rostro de un hombre. Puede atrapar y sujetar a un adolescente contra vientos fuertes y tirarlo a través de una puerta. Roland le rompe la muñeca a un hombre con solo agarrarlo. Roland golpea con su mano la sólida pared de tierra de un sótano. Roland, cuando era adolescente, destroza puertas de madera y patea mesas con rabia. Él puede atrapar y sujetar a un adolescente contra vientos que hacen temblar la casa y tirarlo a través de una puerta. Roland fue entrenado desde su nacimiento para suceder a su padre Steven. Steven fue rey de Galad, pistolero líder y el más joven en alcanzar el título de pistolero a los 16 años. También es descendiente del mismísimo rey Arturo. Para el final de su viaje Roland trascendió hasta el último piso de la Torre Oscura. El nivel de esta hazaña se verá después. Si los toma posesión de las armas de Roland, podría derribar la Torre Oscura él mismo si quisiera. Roland podría acabar con el Rey Carmesí. Debido a que están hechas de Excalibur, las armas míticas de Roland serían capaces de matar a un inmortal como el Rey Carmesí en circunstancias normales.
Toda esta existencia es infinitesimal comparada con el reino ideológico de El Rojo, el aleatorio, que el Rey Carmesí controla y gobierna. El Rey Carmesí es obviamente inmortal y se dice que es todopoderoso. El Rey Carmesí posee el poder para derribar la torre oscura principal. Los verdaderos seres del Rey Carmesí y Gan están tan por encima del resto de la cosmología que solo ves a percibirlos. El Rey Carmesí es la fuente de todo el mal en la franquicia de Stephen King. Así que antes de darle su nivel final, vayamos al payaso bailarín. Arrancó el brazo de George con facilidad. Siendo la hazaña, se necesitan de entre 30.000 newtons a 200 newtons o se ronda el nivel muro. Astilló las costillas de Adrián con solo apretarlo. Golpeó la cabeza de Víctor y luego le arrancó la mitad de la cara a Belch hasta el hueso. Arrancó las cabezas de Downroy y de Adam Terrault. Abrió a Jeffrey Odgin. Arrancó las dos piernas de John Fury. Desmembró a Harry Belwood. Destrozó a un grupo de 9 leñadores, incluyendo sus cabezas, brazos y pies. Transformaciones como su forma de estatua de Paul Bunyan solo por su tamaño, pero en esta forma Id pudo cortar fácilmente un banco en dos. Y al llegar a la Tierra causó un impacto cataclísmico que convirtió una gran muerte de It en su forma de araña, la forma que más se asemeja a la verdadera forma de It, causó un terremoto masivo que destruyó el centro de Derry. Esta hazaña está calculada en 2,6 gigatones. Esto en una explosión sería igual a abarcar 120. Así que por el momento Roland está en el nivel isla bajo de 2,6 gigatones o 120,4 kilómetros. Esta forma se describe como una araña que literalmente existe más allá del espacio y el tiempo. Estructura que trasciende los límites de la realidad tridimensional. Y es una forma lo suficientemente poderosa como para acceder al macroverso, que se extiende mucho más allá de la jerarquía de todos los tiempos. Maturin y Pennywise eran dos fuerzas cósmicas opuestas que formaban una alianza abstracta en el vacío que habitaban. Maturin era una tortuga benévola, amable y pasiva que solo observaba, mientras que Pennywise, su hermano y contraparte, era una encarnación divina del mal y la brutalidad, que disfrutaba interfiriendo en los eventos a través de su avatar payaso. Antes de ser derrotado en el ritual de Chud, se sabía que el inmenso horror cósmico tenía su propio reino infinito, las luces de la muerte, dentro del vacío a gran escala de Todash. Maturin es una fuerza universal y eterna que representa la separación cósmica en el borde exterior del multiverso. Aunque como recordarán los verdaderos seres del Rey Carmesí y Gan están por encima de toda la creación, así que ahora veamos qué tan grande es la cosmología de la Torre Oscura. Los mundos son las estructuras cosmológicas más pequeñas de la Torre Oscura, se ubican dentro de dimensiones que a su vez se ubican dentro de universos. Aclarar, estos mundos no son planetas sino universos. En los escaneos anteriores vemos que estos mundos no pueden ser planetas porque si son referidos como historias se encuentran en el Talismán y la Casa Negra, llamados historias en los cuentos de hadas. Gran parte de esta cosmología dentro de infinito. Un solo mundo de esos infinitos mundos / historias contiene una infinidad de mundos dentro y más mundos dentro de esos mundos. Estos mundos / sobremundos, que también sigue los mencionados mundos dentro de mundos. Esto puede sonar muy confuso, pero básicamente significa que los mundos son infinitos con infinitos mundos más dentro de ellos y se trascienden entre sí mediante realidad ficción. Esto es similar a como las dimensiones mundos están contenidos dentro de dimensiones. Estas dimensiones / mundos a su vez participan de otra jerarquía de mundos llamada microcosmos, que se repite infinitamente en un pose de barbero y se llaman macrocosmos. Esto es coherente ya que Jack Sawyer, en el Talismán, asciende dentro de esta jerarquía de mundos dentro de mundos, lo que solo equivale a un escalón en la torre / historias mencionada antes. Con microcosmos, que trascienden los mundos, macrocosmos que los superan incluso la jerarquía completa. Mundos sobre mundos, o el macrocosmos dimensional de mundos.
Como recordarán, todos los mundos mencionados anteriormente están contenidos dentro de universos. Los universos son infinitos en tamaño y cada universo es una jerarquía infinita de capas con realidad ficción. Todos los mundos posibles existen, lo cual es una referencia al realismo modal. A partir de ahí existen infinitos universos con macrocosmos dimensionales y microcosmos infinitos. Para aclarar, aunque en el análisis se nos trata a los universos como iguales, se nos dice que algunos universos comprenden realidades especulares. La brecha entre cada uno de estos universos es como un grano de arena en una playa / un átomo en una brizna de hierba / un número infinito de mosquitos en comparación infinitamente con el hombre de negro. Se eleva a un infinito sino a un número. El macrocosmo de Roland se muestra como el átomo, y su plano no es más que un mundo en la infinita de historias dentro de historias. Cada uno de los universos es como un reflejo entre sí. Cada uno de estos mundos / universos / historias también tienen algo llamado espacios Togash, que son básicamente vacíos de oscuridad no espaciales llamados no lugares. Cada uno de estos universos / dimensiones / mundos tiene su propio concepto / idea de tamaño que básicamente define ser mayor. El tamaño se define como un principio de la realidad / un concepto de las cosas que abarca toda la creación y que la mente finita pueda comprender lo infinito. Y dimensiones se generan mutuamente para que los guardianes del rayo lo sostengan por igual. Cada una de estas realidades también es seguida por algo llamado propósito / aleatoriedad de vida / muerte, que son básicamente principios que se superan incluyendo estos conceptos de tiempo, tamaño, espacio y dimensiones. Siempre que Ralph se mueve a través del largo tiempo, la chesis explica cómo cada diferente de propósito / aleatoriedad de vida / muerte cada vez además al plano del universo, incluyendo incluso los mundos. Todas estas realidades a niveles de largo tiempo que se rigen por Kef / el concepto de vida y muerte que vemos que Cloto y la chesis explican en Insomnia. Cada una de estas capas contiene, se afirma que es inaccesible e inimaginable en comparación, y cada una propia versión superior. Y debajo esto prueba la existencia de cardinales inaccesibles que a continuación tenemos los niveles de todos los tiempos. Como ya hemos establecido, los niveles una escalera / eje de creación conectado. Se afirma que los niveles de todos los tiempos están desconectados de la jerarquía y en un piso separado como un rascacielos regido por un azar y un propósito superior es que ven todo lo que está debajo como espejismos en comparación. El universo de T principal contiene una cantidad infinita de universos que a su vez contienen una cantidad infinita de universos y así sucesivamente. Se trata de una recursión transfinita básica. Existen a medida que avanzamos. Esto continúa con la idea de la narratología, la idea de narrativas ilimitadas, que define estos pasos son inaccesibles entre sí. Existe una cantidad infinita de estos universos en el multiverso del distrito principal. Explicar qué significa todo esto. Estos átomos / universos se consideran un aspecto infinitesimal del universo superior que se extiende arriba y hacia abajo. En el contexto de los universos normales, podemos decir que esta jerarquía de átomos / universos funciona mediante recursión transfinita, ya que el fondo, suponiendo que exista uno, sería su propio espacio dimensional infinito, que el universo al igual que Aleph 1 considera a Aleph nulo como infinitesimal. Nulo, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3 y así hasta Aleph Omega. La cuestión de la realidad es más superficial. Dejo muy claro exactamente la realidad. El universo más grande que todo lo anterior. Existen infinitas realidades también. Realidades se superponen a otras realidades. Todos esos universos y realidades conforman el
físico. Todo el multiverso físico es simplemente una historia escrita por Stephen King en nuestro mundo. Si Stephen King tiene un autor referencial en la historia del verso. Presentación ficticia de nuestro mundo en el verso. Los siguientes escaneos son los más relevantes que vi. Hay otros, pero sería mejor leer el volumen sexto de La Torre Oscura para que la temática de las novelas de King sea más comprensible. Todo lo anterior es solo un corto nivel de tiempo del primer piso de La Torre Oscura. En los escaneos anteriores Roland pasó por nuestro mundo y al llegar a la Torre Oscura nuestro mundo está atrapado en el primer piso de la Torre Oscura. Esto solo sirve para reforzar el hecho de que nuestro mundo esté en el primer piso. Hay niveles infinitos en el primer piso de la Torre Oscura. Los niveles presentarse como universos. Los niveles superiores son inimaginables para los niveles inferiores. Los niveles ven los niveles inferiores como un espejismo. Roland pasa a través de la jerarquía de pisos que se dice que giran en espiral sin fin, y la diferencia entre el primer piso y el segundo piso es la diferencia entre Roland cuando era un bebé y Roland cuando era más grande en comparación con toda la Torre Oscura de Stephen King, y hay pisos dentro de pisos. Roland finalmente llega a la cima de la deidad solo para darse cuenta de que ha sido arrastrado a un bucle que lo obliga a repetir su viaje desde el principio. Así que, si Roland ha estado en un bucle infinito, subiendo la torre una y otra vez, para explicar más sobre la Torre Oscura también está más allá de los conceptos de infinito y tamaño. Se dice de nuevo que la Torre Oscura contiene tamaño, el concepto de tiempo y toda la existencia dentro de sus pisos. La Torre Oscura más de las matemáticas y todas las leyes de la física y la biología. Algo similar ocurre con las vigas que las sostienen. Contienen los conceptos de espacio, tamaño, el tamaño mencionado anteriormente, y dimensión. Hay 6 de estas vigas y 2 guardianes para cada viga. La Torre Oscura es la existencia, el eje de todos los mundos. Tiene infinitos pisos, está fuera del tiempo y la realidad, y cada persona ve una Torre Oscura totalmente diferente. Podemos decir que la Torre Oscura es una estructura metafísica. Por cierto, se podría argumentar que la Torre Oscura está fuera del concepto de realidad, porque el personaje que dijo un lugar fuera del tiempo, fuera de la realidad, mencionó las realidades en plural, pero luego como un todo singular y único. Por encima de todos los pisos, y de todo lo demás que he mencionado hasta ahora, existe una habitación en lo más alto de la Torre Oscura. Toda la Torre Oscura debería abarcar, o al menos ser comparable a esta habitación. La Torre Oscura se describe como una estructura arquetípica. La Torre Oscura abarca y encarna todo el Ka. Los guardianes del rayo, como su nombre indica, son los guardianes del rayo de la Torre Oscura que la sostienen. Hay 2 en total, 2 por cada rayo. También están los elementales demonio, las contrapartes malévolas de los guardianes del rayo. Elementales demonio, pero cada uno tiene una faceta masculina y una femenina, por lo que hay 12 aspectos demoníacos en total. Si bien Maturín debería ser superior a los, aún deberían ser comparables a él en existencia. Toda la existencia, hasta la Torre Oscura, simplemente existe en la mente de Maturín, lo que implica una trascendencia entre realidad y ficción. Los otros guardianes tienen declaraciones similares, de que empequeñecen la existencia en tamaño, como Shadrik, de quien se dice que es tan grande que todos los mundos pueden caber dentro de sus ojos. Se dice que los guardianes del rayo existen fuera y más allá de Ka. Maturín es un tiene una posición más alta en la cosmología, por lo que él y Pennywise tendrán sus propias explicaciones. Prim es un mar primordial de magia caótica, que es anterior a toda la existencia, y fue utilizado para crear toda la existencia por Gan, el multiverso, la Torre Oscura, los guardianes del rayo y los elementales demonios. El Prim también abarca toda la existencia creada a través de él, y las diversas estructuras de existencia, como el mundo medio, se comparan con simples islas que flotan sobre los océanos del Prim. También se dice que el Prim existe más allá del borde de la existencia. Se ha descrito al Prim como un ser sin forma. Finalmente, el Prim ha sido descrito como un vacío arquetípico.
Dado todo lo visto hasta ahora, creo que lo más lógico es que esto signifique que el Prim carece de arquetipos y existe más allá de ellos, especialmente porque la Torre Oscura ya ocupa la posición de estructura arquetípica del verso. En realidad, el Prim solía ser mucho más grande y ocupaba una parte considerable del macroverso, pero cuando Gunn lo usó para crear toda la existencia, el Prim retrocedió, volviéndose tremendamente más pequeño y débil. Bueno, los cómics describen este espacio Todach más grande como un vacío gigantesco que envuelve a Prim y lo empequeñece en tamaño, y es donde Gunn creó toda la existencia. Este vacío se menciona en Dark Tower VII. De Dark Tower, su primera aparición. Allí se le menciona explícitamente como el macroverso, y podemos afirmar que se trata del mismo vacío porque se dice que de todo a través de la canción de Gunn ocurrieron en su interior, con la voz de Gunn resonando en las profundidades del macroverso. En informática se describe como un lugar donde no existen directos. Supera por completo al Prim en tamaño, y este último es comparado con una simple en comparación con la infinitud del macroverso. También se dice que estuvo alrededor del Prim retrocedido, e incluso en aquel entonces contenía al Prim. Ahora pasemos a los dos dioses que existen en el macroverso. Los de Adlix y Maturin, las de Adlix, son la verdadera forma del payaso cambiaformas que conocemos como Pennywise en la Tierra, y en esencia, constituyen un reino viviente propio, fuera de todo. Se les ha descrito como una criatura peluda, interminable y reptante, hecha completamente de luz naranja que se burlaba de la... Los de Adlix también son probablemente uno de elementales demonio, específicamente el elemental demonio correspondiente a Maturin. Por un lado, se establece una rivalidad entre ambos. Maturin es una fuerza benévola que solo desea o es una fuerza malévola que solo existe para devorar. Un rasgo especial de los Demon Elementals es que son masculinos y femeninos simultáneamente, lo que hay circunstancias como Aundra diciendo "oh Dios mío", a los de Adlix, Maturin refiriéndose a Id como su hermano, y la forma física que más se asemeja a los de Adlix teniendo un saco de huevos. Las luces de la muerte se ven como la oscuridad que existe más allá de todo, las tierras lejanas más allá de todas las tierras, incluyendo el macroverso. Sin embargo, esto se refiere más a que las luces de la muerte son el límite literal de todo lo existente, una barrera literal entre el vacío de Gunn y todo lo demás. Quien debería estar familiarizado con las luces de la muerte y compartir la misma existencia, aún afirma que eso tiene su lugar en el macroverso. Se dice que los de Adlix están separados de todo lo demás que la cosmología del macroverso, es decir, su contenido, es decir, el Prim y todo lo que está debajo en común con su existencia. Esto refuerza aún más su superioridad sobre todo lo demás. Si recuerdas correctamente, la forma del avatar que más se parece se describe como una araña de pesadilla el tiempo y el espacio. Se describe a los de Adlix como seres sin forma y sin forma. Los de Adlix también han sido descritos como no geométricos, es decir, aunque Maturin es uno de los 12 guardianes del rayo, se le representa constantemente como el más poderoso. Para empezar, entre otros guardianes, Maturin es descrito como semidivino. Finalmente, la posición de Maturin es simplemente superior a la que conocemos de los demás guardianes de rayos. Mientras que los demás guardianes protegen solo uno de los, Maturin sostiene toda la existencia a sus espaldas. Después de que Gunn creara la torre para atraparla en su caparazón, salvándola de que mencionó anteriormente, sobre la Torre Oscura, y se la considera algo. Esta superioridad se corrobora en It, donde ve a Maturin en todo su esplendor. El Club de los Perdedores pudo examinarlo con gran detalle, tan minuciosamente que pueden ver lo que parecen galaxias en las uñas de sus pies. Sin embargo, a pesar de eso y de la típica leyenda de que Maturin lo carga, no mencionan ni ven una torre gigante sobre su espalda. De manera similar, Maturin es superior a Pennywise, y se dice que el poder de Maturin eclipsa por completo al de los de Adlix. Así que con esto termina con el nivel Boundless. Velocidad.
Reacciona a un golpe ciego después de notar que los ojos de un hombre parpadean. Esquiva proyectiles lanzados por una turba, siendo que los misiles pueden alcanzar velocidades de hasta Mach 10. Así que con esta hazaña Roland está en el nivel supersónico. Reaccionar y romperle el brazo a un hombre que estaba tomando su arma antes de que dicho hombre se diera cuenta de que Roland se había movido. Cuando un niño de 14 años se despierta por la intrusión de su padre en la habitación de una prostituta, reacciona incluso antes de poder abrir los ojos. Cuando un adolescente es la única persona capaz de tomar nota del arma FT de un hombre. Después de que uno de sus cadetes dispara 4 platos al unísono, Roland puede atrapar una docena de fragmentos. La siguiente mejor persona atrapa 5. Sorprende a uno de sus cadetes con la velocidad con la que Roland pone a un hombre en un pseudo estrangulamiento. Reacciona lo suficientemente rápido como para evitar quedar cegado después de teletransportarse desde una cueva oscura a una gasolinera al mediodía, y también nota y reacciona de inmediato al destello de la mira de un arma al sol. Se mueve a través de un matorral en el bosque con la suficiente fluidez como para no romper ni una ramita ni sorprender a un solo pájaro. Corriendo a toda velocidad en la oscuridad total, Roland choca contra una escalera que baja con una persona en su espalda y no solo no se cae, sino que la recorre perfectamente. Roland siempre fue, con diferencia, el más rápido en pensamiento y en manos de todos los demás pistoleros. Roland es capaz de recargar sus armas a velocidades increíbles. Roland es tan refinado que puede recargarlas en un tiempo increíblemente rápido. Los murciélagos vuelan rapidísimos y sus patrones de vuelo son erráticos. Es muy difícil distinguirlos en el aire para los pistoleros de verdad. Sin embargo, Roland tiene 5 murciélagos ventosas a menos de 1,5 metros de él, rodeándolo. En esa fracción de segundo, Roland gira por todas partes, dispara un solo tiro y los alcanza antes de que se muevan 1 metro. Velocidad y precisión. Vía las balas de Randall Flagg con pudo llegar a de la Torre Oscura. La torre está más allá del concepto de tamaño infinito. En el primer piso de la Torre Oscura. Los niveles superiores pueden representarse como universos. Los niveles superiores son inimaginables para los niveles inferiores. Los niveles ven los niveles inferiores como un espejismo. Pero nuevamente vamos al Scaling como un tren expreso. Y estos trenes pueden alcanzar velocidades de hasta 320 km por hora. Viajó desde fuera de todo a la Tierra. Esta sala está calculada en 47.092 veces la velocidad de la luz. Así que por el momento está en el nivel FTL bajo 47.092 veces la velocidad de la luz. Puede superar a los miembros del Club de los Perdedores, que pueden reaccionar y percibir cosas mientras son arrojados desde la Tierra al exterior del universo, y a los de Adligips en cuestión de momentos. Tomando en cuenta que el universo mide 93.000 millones de años luz, esto sería igual a una velocidad de 2.935.412.833.893.095.000 veces la velocidad de la luz. Así que con esto los miembros del Club de los Perdedores terminan con el nivel MFTL alto o 1.833.893.095.000 veces la velocidad de la luz. Después tenemos a Penny, por lo que sería 5 veces más rápido, o sea 14.677.064.169.465.475.000 veces la velocidad de la luz. Así que con esto Pennywise se termina con el nivel MFTL alto o 14.677.064.169.465.475.000. Después tenemos al Rey Carmesí, que al trascenderlo y ser mucho más poderoso sería 1000 veces superior, llegando a 14.677.064.169.465.475 millones de veces la velocidad de la luz.
carmesí termina con el nivel hiper MFTL bajo 14.677.64.465.475 millones de veces la velocidad de la luz. De modo que al Roland ser capaz de matarlo igualmente contaría con la misma velocidad, así que con esto Roland termina con el nivel hiper MFTL bajo 14.677.64.465.475 millones de veces la velocidad de la luz. Pero en sí los universos en la Torre Oscura son infinitos, o sea, esta hazaña es de velocidad infinita. Bill y Rich pueden percibir cosas mientras van tan rápido, que Maturín desapareció completamente de la vista en un solo parpadeo. Pennywise reside en un vacío más profundo dentro del macroverso, más allá de todo. De modo que al superar y compararse a más allá de la Torre Oscura, que contiene toda la existencia incluyendo infinitas dimensiones, su velocidad final sería irrelevante. Resistencia. Recibe bastantes puñaladas y no menos de 20 heridas mientras mata a la ciudad de Tool, ignorando todas las heridas excepto la más profunda. Se las arregla para mantener la calma e ignorar por completo el hecho de estar en llamas, el metal de tener sus bolas casi aplastadas. Tanques arrojados a través de un vagón de tren contra una pared alfombrada tras el choque final del tren. Dicho tren viaja a una velocidad muy superior a Mach 1 en su punto máximo y había estado deteniéndose aproximadamente entre 10 y 15 segundos antes. Cuando era adolescente, fue lanzado por los aires por la fuerza de una explosión. Su cuerpo resiste el aire viciado y mutado del causa irritación y granos en los mortales normales, pero en sí debería ser capaz de resistir ataques del Rey Carmesí, así que vayamos a la escala. Esta existencia es infinitesimal comparada con el reino ideológico de El Rojo, el aleatorio, que el Rey Carmesí controla y gobierna. El Rey es obviamente inmortal y se dice que es todopoderoso. El Rey Carmesí posee el poder para derribar la Torre Oscura. Los verdaderos seres del Rey Carmesí y Gan están tan por encima del resto de la cosmología que solo Besa podría percibirlos. El Rey Carmesí es la fuente de todo el mal en la franquicia de Stephen King. Así que antes de darle su nivel final, vayamos al scaling con Pennywise el payaso bailarín. Arrancó el brazo de George con facilidad, siendo que para hacer esta hazaña, se necesitan de entre 30.000 newtons a 200.000 newtons, o sea, ronda el nivel muro. Astilló las costillas de Adrián con solo apretarlo. Golpeó la cabeza de Víctor y luego le arrancó la mitad de la cara a Belch hasta el hueso. Arrancó las cabezas de Downroy y Adam Terrault. Abrió a Jeffrey Otti. Arrancó las dos piernas de John Fury. Desmembró a Harry Bellwall. Destrozó a un grupo de 9 leñadores, incluyendo sus cabezas, brazos y pies. Transformaciones como su forma de estatua de Paul Bunyan solo por su tamaño, pero en esta forma Id pudo cortar. Y al llegar a la Tierra causó un impacto cataclísmico que un terremoto masivo que destruyó el centro de Derry. Esta hazaña está calculada en 2,6 gigatones. Esto en una explosión sería igual a abarcar 120,4 kilómetros. Así que por el momento Roland está en el nivel isla bajo de 2,6 gigatones o 120,4 kilómetros. Esta forma se describe como una araña que literalmente existe más allá del espacio y el tiempo, que posee una estructura que trasciende los límites de la realidad tridimensional. Y es una forma lo suficientemente poderosa como para acceder al macroverso, que se extiende mucho más allá de la jerarquía de todos los tiempos. Maturín y Pennywise eran dos fuerzas cósmicas opuestas que formaban una alianza abstracta en el vacío que habitaban. Maturín era una tortuga benévola, amable y pasiva que solo observaba, mientras que Pennywise, su hermano y contraparte, era una encarnación divina del mal y la brutalidad, que disfrutaba interfiriendo en los eventos a través de su avatar payaso. Antes de ser derrotado en el ritual de Chud, se sabía que el inmenso horror cósmico tenía su propio reino infinito, las luces de la muerte, dentro del vacío a gran escala de Todash.
Maturín es una fuerza universal y eterna que representa la separación cósmica en el borde exterior del multiverso. Aunque como recordarán los verdaderos seres del Rey Carmesí y Gan están por encima de toda la creación, así que ahora veamos qué tan grande es la cosmología de la Torre Oscura. Los mundos son las estructuras cosmológicas más pequeñas de la Torre Oscura, se ubican dentro de dimensiones que a su vez se ubican dentro de universos. Aclarar, estos mundos no son planetas sino universos. En los escaneos anteriores vemos que estos mundos no pueden ser planetas porque contienen estrellas y nebulosas y son referidos como historias en cuentos de hadas. Hay infinitos mundos en el Talismán y la Casa Negra, llamados historias en los cuentos de hadas. Gran parte de esta cosmología es simplemente infinito dentro de infinito. Un solo mundo de esos mundos tiene un y más se encuentran en una jerarquía. También sigue los mencionados mundos dentro de mundos. Esto puede sonar muy complejo, pero básicamente significa infinitos con infinitos mundos se trascienden entre sí mediante realidad ficción, esto es, dimensiones, en el escalado de potencia, se trascienden entre sí. En Talismán vemos que estos mundos están contenidos dentro de dimensiones. Estas dimensiones / mundos a su vez mundos llamada microcosmos, que se repiten infinitamente en un poste de barbero, y los universos que los contienen se llaman macrocosmos. Dentro de esta jerarquía de mundos dentro de mundos, lo que solo equivale a jerarquía mencionada anteriormente se denomina macrocosmos dimensional de mundos dentro de un universo con microcosmos que trascienden los mundos, macrocosmos que los superan incluso mundos, o el macrocosmos dimensional de mundos. Como recordarán, todos los mundos mencionados anteriormente están contenidos dentro de universos. Los universos son infinitos en tamaño y cada universo es una jerarquía infinita de capas con realidad ficción. Todos los mundos posibles existen, lo cual es una referencia al realismo modal. De ahí existen infinitos universos con macrocosmos dimensionales, cosmos infinito. Para aclarar, aunque en el análisis se nos trata a los universos como iguales, se nos dice que algunos universos comprenden realidades especulares. La brecha entre cada uno de estos universos es como un grano de arena en una playa / un átomo en una brizna de hierba / un número infinito de mosquitos en comparación, y esta regresión sucede infinitamente con nosotros, sino a un número infinito de ellos. El macrocosmos en el pistón no es con otra regresión infinita de historia de los universos, es como un espejo llamado espacios Togash, que son básicamente vacíos de oscuridad no espaciales llamados no lugares entre dimensiones. Cada uno de estos universos / dimensiones mundos tiene su propio concepto / idea de tamaño, que básicamente se define como la idea de que algo allá afuera. Igualmente, el tamaño se define como un principio de la realidad / un concepto de las cosas que abarca toda la creación y que es demasiado grande para que la mente finita pueda comprender lo infinito. Esto funciona en todos los incluidos los mundos mismos. Los conceptos de tamaño, tiempo, espacio y dimensiones se generan para que los guardianes del rayo lo sostengan por igual. Cada una de estas realidades también es seguida por algo llamado propósito / aleatoriedad de vida / muerte, que son básicamente principios que se superponen a toda la creación, incluyendo estos conceptos de tiempo, tamaño, espacio y dimensiones. Siempre que Ralph se mueve a través del largo tiempo, la chesis explica cómo cada uno de estos planos es como un concepto diferente de propósito / aleatoriedad de vida / muerte cada vez. Además, vemos que esto se divide entre cada plano del universo, incluyendo incluso los mundos. Todas estas realidades están conectadas en el mismo eje de una escalera llamada niveles de largo tiempo. Concepto de vida y muerte que vemos que Cloto y la chesis explican en Insomnia. Cada una de estas capas contiene
e inimaginable en comparación. Una contiene su propia versión superior, más fundamental de todo lo que hay debajo. Esto prueba la existencia de cardinales inaccesibles que son uno, a outer versal alto. A continuación tenemos los niveles de todos los tiempos. Establecido los niveles de largo plazo, se entran en galera barra eje de creación conectado. Se afirma que los niveles de todos los tiempos están desconectados de la jerarquía y en un piso separado como un rascacielos regido por un azar y un propósito superiores que ven todo lo que está debajo como espejismos en comparación. El universo de T principal contiene una cantidad infinita de universos, que a su vez contienen una cantidad infinita de universos, y así sucesivamente. Se trata de una recursión transfinita básica. Existen más recursiones transfinitas a medida que avanzamos. Esto continúa con la idea de la narratología, la idea de narrativas ilimitadas, que definen la ficción y la realidad misma. Estos pasos son inaccesibles entre sí. Existe una cantidad infinita de estos universos en el multiverso del distrito principal. Para explicar qué significa todo esto, estos átomos barra universos se consideran un aspecto infinitesimal del universo superior que se extiende infinitamente hacia arriba y hacia abajo. En el contexto de los universos normales, podemos decir que esta jerarquía de átomos barra universos funciona mediante recursión transfinita, ya que el fondo, suponiendo que exista uno, sería su propio espacio dimensional infinito, que el universo superior consideraría infinitesimal, al igual que Aleph 1 considera Aleph nulo como infinitesimal. Esto se extiende infinitamente hacia arriba en dimensiones desde Aleph nulo, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3 y así hasta Aleph omega. La cuestión de la realidad es más superficial. Stephen King no dejó muy claro que abarca exactamente la realidad, pero usaré lo que tengo. La realidad es más grande que el universo, más grande que todo lo anterior. Existen infinitas realidades también mostradas aquí, y estas realidades se superponen a otras. Todos esos universos y realidades conforman el multiverso físico. Todo el multiverso físico es simplemente una historia escrita por Stephen King en nuestro mundo. Si Stephen King tiene un autor referencial en su propio verso que puede acceder al poder de Gan y escribir la historia del verso, una representación de nuestro mundo en el verso. Los siguientes escaneos fueron los más relevantes que vi. Hay otros, pero sería mejor leer el volumen sexto de La Torre Oscura para que de las novelas de King sea más comprensible. Todo lo anterior es solo un corto nivel de tiempo del primer piso de la Torre Oscura. En los escaneos anteriores Roland pasó por nuestro mundo y al llegar a la Torre Oscura nuestro mundo está atrapado en el primer piso de la Torre Oscura. Esto solo el hecho de que nuestro mundo esté en el primer piso. Hay niveles infinitos en el primer piso de la Torre Oscura. Los niveles superiores pueden representarse como universos. Los niveles superiores son inimaginables para los niveles inferiores. Los niveles inferiores. Roland pasa a través giran en espiral sin fin, y la diferencia entre el primer piso y el segundo piso. Diferencia entre Roland cuando era un bebé y Roland cuando era más grande en comparación con toda la Torre Oscura de Stephen King, y hay pisos dentro de pisos. Roland finalmente llega a la cima de la deidad solo para darse cuenta de que ha sido arrastrado a un bucle que lo obliga a repetir su viaje desde el principio. Así que, si Roland ha estado en un bucle infinito, subiendo la torre una y otra vez, para explicar más sobre la torre. La Torre Oscura también está más allá de los conceptos de infinito y tamaño. Se dice de nuevo que la Torre Oscura contiene tamaño, el concepto de tiempo y toda la existencia dentro de sus pisos. La Torre Oscura contiene todos los axiomas de las matemáticas y todas las leyes de la física y la biología. Algo similar ocurre con las vigas que la sostienen. Contienen los conceptos de espacio, tamaño, el tamaño mencionado anteriormente, y dimensión. Hay 6 de estas vigas y 2 guardianes para cada viga. La Torre Oscura es la existencia, el eje de todos los mundos, tiene infinitos pisos, está fuera del tiempo y la realidad, y cada persona ve una Torre Oscura totalmente diferente. Podemos decir que la Torre Oscura es una estructura metafísica. Por cierto, se podría argumentar que la Torre Oscura está fuera del concepto de realidad, porque el personaje que dijo un lugar fuera del tiempo, fuera de la realidad, mencionó las realidades en plural, pero luego como un todo singular y único. Por encima de todos los pisos y de todo lo demás que he mencionado hasta ahora, existe una habitación en lo más alto de la Torre Oscura.
Toda la torre oscura debería abarcar o al menos ser comparable a esta habitación. La torre oscura se describe como una estructura arquetípica. La torre oscura abarca y encarna todo el Ka. Los guardianes del rayo, como su nombre indica, son los guardianes del rayo de la torre oscura que la sostienen. Hay 2 en total, 2 por cada rayo. También están los elementales demonio, las contrapartes malévolas de los guardianes del rayo. Solo hay 6 elementales demonio, pero cada uno tiene una faceta masculina y una femenina, por lo que hay 12 aspectos demoníacos en total. Si bien Maturín debería ser superior a los demás guardianes del rayo, aún deberían ser comparables a él en existencia. Toda la existencia, hasta la torre oscura, simplemente existe en la mente de Maturín, lo que implica una trascendencia entre realidad y ficción. Los otros guardianes tienen declaraciones similares, de que empequeñecen la existencia en tamaño, como Shadrik, de quien se dice que es tan grande que todos los mundos pueden caber dentro de sus ojos. Se dice que los guardianes del rayo existen fuera y más allá de Ka. Maturín es uno de estos guardianes del rayo, pero tiene una posición más alta en la cosmología, por lo que él y Pennywise tendrán sus propias explicaciones. Prim es un mar primordial de magia caótica, que es anterior a toda la existencia y fue utilizado para crear toda la existencia por Gan, el multiverso, la torre oscura, los guardianes del rayo y los elementales demonios. El Prim también abarca toda la existencia creada a través de él, y las diversas estructuras de existencia, como el mundo medio, se comparan con simples islas que flotan sobre los océanos del Prim. También se dice que el Prim existe más allá del borde de la existencia. Se ha descrito al Prim como un ser sin forma. Finalmente, el Prim ha sido descrito como un vacío arquetípico. Dado todo lo visto hasta ahora, creo que lo más lógico es que esto signifique que el Prim carece de arquetipos y existe más allá de ellos, especialmente porque la torre oscura ya ocupa la posición de estructura arquetípica del verso. En realidad, el Prim solía ser mucho más grande y ocupaba una parte considerable del macroverso, pero cuando Gan lo usó para crear toda la existencia, el Prim retrocedió, volviéndose tremendamente más pequeño y débil. Bueno, los cómics describen este espacio Todach más grande como un vacío gigantesco que envuelve a Prim y lo empequeñece en tamaño, y es donde Gan creó toda la existencia. Este vacío se menciona en Dark Tower VII. De Dark Tower, su primera aparición. Allí se le menciona explícitamente como el macroverso, y podemos afirmar que se trata del mismo vacío porque se dice que el retroceso de Prim y la creación de todo a través de la canción de Gan ocurrieron en su interior, con la voz de Gan resonando en las profundidades del macroverso. En informática se describe como un lugar donde no existen direcciones. El macroverso supera por completo al Prim en tamaño, y este último comparado con una simple gota en comparación con la infinitud del macroverso. También se dice que estuvo alrededor del Prim retrocedido, e incluso en aquel entonces contenía al Prim. Ahora pasemos a los 2 dioses que existen en el macroverso. Los de Adlix y Maturín. Las de Adlix son la verdadera forma del payaso cambiaformas que conocemos como Pennywise en la Tierra, y en esencia, constituyen un reino viviente propio, fuera de todo. Se les ha descrito como una criatura peluda, interminable y reptante, hecha completamente de luz naranja que se burlaba de la vida. Los de Adlix también son probables elementales demonio, específicamente el elemental demonio correspondiente a Maturín. Por un lado, se establece una rivalidad entre ambos. Maturín es una fuerza benévola que solo desea observar las cosas desde lejos, mientras que eso es una fuerza malévola que solo existe para devorar. Un rasgo especial de los Demon Elementals es que son masculinos y femeninos simultáneamente, lo que It ha cubierto con instancias como Audra diciendo "oh Dios mío", es hembra al ver a los de Adlix, Maturín refiriéndose a It como su hermano, y la forma física que más se asemeja a los de Adlix teniendo un saco de huevos. Las luces de la muerte se describen como la oscuridad que existe más allá de tierras lejanas, más allá de todas las tierras, incluyendo el macroverso. Sin embargo, esto se refiere más a que las luces de la muerte son el límite literal de todo lo existente, una barrera literal entre el vacío de Gan y todo lo demás. Maturín, quien debería estar familiarizado con las luces de la muerte y compartir la misma existencia, aún afirma que eso tiene su lugar en el macroverso.
Se dice que los Deadlights están tan separados de todo lo demás que la cosmología del macroverso, es decir, su contenido, es decir, el prim y todo lo que está debajo, no tiene nada en común con su existencia. Esto refuerza aún más su superioridad sobre todo lo demás. Si recuerdas correctamente, la forma del avatar que más se parece a los Deadlights se describe como una araña de pesadilla más allá del tiempo y el espacio. Se describe a los Deadlights como seres sin forma y sin forma. Los Deadlights también han sido descritos como métricos, es decir, carecen de formas geométricas. Aunque Maturin es uno de los 12 guardianes del rayo, se le representa constantemente como el más poderoso. Para empezar, es el más venerado de todos. Entre otros guardianes del rayo es descrito como semidivino. Finalmente, la posición de Maturin es simplemente superior a la que conocemos de los demás guardianes de rayos. Mientras que los demás guardianes protegen solo uno de los rayos de la torre, Maturin sostiene toda la existencia a sus espaldas. Después de que Gan creara la Torre Oscura, Maturin logró atraparla en su caparazón, salvándola al macroverso. Como se mencionó anteriormente, Maturin posee una superioridad cualitativa sobre la Torre Oscura, y se la considera algo que existe en su mente. Esta superioridad se corrobora en It, donde ve a Maturin en todo su esplendor. El Club de los Perdedores pudo examinarlo con gran detalle, tan minuciosamente que pueden ver lo que parecen galaxias en las uñas de sus pies. Sin embargo, a pesar de eso y de la típica leyenda de que Maturin lo carga todo a cuestas, mencionan ni ven una torre gigante sobre su espalda. De manera similar, Maturin es superior a Pennywise. Dice que el poder de Maturin eclipsa por completo al de los Deadlights. Así que con esto termina con el nivel Boundless. Durabilidad. Vagando por el desierto, casi puede ignorar la sed. Es capaz de ignorar el dolor de perder 2 dedos de su mano derecha, un dedo del pie y un gran trozo de su pantorrilla temporalmente hasta que la amenaza a su vida haya terminado. Después de deshidratarse gravemente y sufrir una infección y envenenamiento, Roland se obliga a no caer inconsciente y buscar refugio. Puede obligar a su cuerpo a despertarse de un estado casi comatoso y hacer que su ritmo cardíaco aumente forzosamente. Mientras se arrastra sobre vidrios rotos, puede ignorar por completo el dolor de los cortes resultantes. Ni siquiera puede registrar el dolor de la artritis cuando sufre un ataque. Cabe destacar que solo Roland considera que este dolor es artritis. En realidad, es el dolor que sintió el propio Stephen King cuando una furgoneta lo atropelló a más de 48 km/h y le aplastó la cadera derecha por completo. Roland simplemente aún no lo sabe. Es capaz de establecer un ritmo de carrera completo inmediatamente después de trotar durante 15 minutos. Establece un ritmo cercano al trote con una mujer adulta en su espalda con un arnés durante 15 minutos seguidos. Supera la resistencia de una mula caminando por el desierto, caminando entre 16 horas y 18 horas al día. De nota excepcionalmente curiosa, Roland aparentemente ya no envejece. Ha estado vivo durante más de 300 años según Blaine el Mono, una máquina IA consciente infaliblemente precisa con conocimiento de cientos de niveles de la Torre Oscura. La caída de Gilead ocurrió cuando Roland era un hombre de alrededor de 30 años o algo así, lo que lo coloca alrededor de 330 años. Así que sería infinita. Inteligencia. Es capaz de leer la cara de una persona para determinar si está mintiendo. Su propio padre afirma que la moral está más allá del alcance de Roland y de su ingenio, pero eso lo hace aún más formidable. Es capaz de detectar las trampas del gobierno que otros no notan. Se le compara con JFK en términos de carisma y puede guiar conversaciones con tanta astucia como cualquier diplomático. Afirma que le falta imaginación y que piensa demasiado profundamente, además de ser incapaz de pensar en los detalles, pero un compañero no está de acuerdo. Es lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de que su grupo está siendo vigilado basándose en un simple desliz de un sheriff. Es lo suficientemente sabio como para enseñarle a su cadet cómo nunca estar en una situación en la que dos personas puedan ser fácilmente derribadas con un solo disparo. Además de todo esto, Roland posee más de 300 años de experiencia como pistolero, así que sería un genio. Inteligencia en combate. Saca sus armas como reacción ante cualquier amenaza percibida con un instinto innato. Se recarga tan rápido que se quema los dedos.
Dibuja, dispara y mata a un conejo tan rápido que su compañero ni siquiera tiene tiempo de reaccionar. Nuevamente dibuja y dispara como reacción a una amenaza, explícitamente sin pensar. Aunque Roland está completamente cerca de la muerte, a unas 6 a 8 horas de morir según su propia estimación, supera a un ejecutor de la mafia de décadas tan rápido que se afirma que es el que más rápido ha desenfundado de todos los que ha visto. En el tiempo que un policía habría podido disparar un arma, Roland podría haberlo sacado y disparado 3 veces. Después de que un hombre comienza a caer al suelo, dibuja y completa su dibujo mientras todavía está en mitad de la caída. Cuando era adolescente, podía recargar 2 pistolas a todo galope con toda su velocidad sobrenatural. Elimina a 3 hombres antes de que puedan darse la vuelta y huir después de correr por la esquina de una tienda y chocar con él. Recarga 3 cartuchos en su arma en el tiempo que le toma caer al suelo, después de tener el cilindro abierto. Como hazaña de escalamiento, uno de los cutters de Roland, Jaque, es capaz de sacar un arma de un bolso debajo del brazo más rápido de lo que los ojos humanos pueden seguir, y la velocidad de Roland es suficiente para que ninguno de usted pueda seguir su dibujo. Es capaz de desenvainar y matar a un hombre que dibuja a mitad de una frase, mientras la mano que dibuja de Roland está en la comisura de su propia boca. Derriba a 4 hombres antes de que nadie pueda siquiera darse cuenta de que está disparando un arma, y mucho menos reaccionar. Incluso cerca del final de su viaje, Roland es constantemente capaz de dibujar cuero a velocidades más rápidas de lo que nadie puede ver. Anota 2 tiros en la cabeza y un único tiro fatal contra un tercer hombre mientras comienza a masacrar a un pueblo entero. Cada disparo de Roland contra una turba letal marca un punto vital. Mata a hombres, mujeres y niños con una precisión letal y sin compasión. Incluso después de recibir un golpe entre los ojos con la empuñadura de un cuchillo, acierta 11 de 12 tiros desde una posición boca abajo. Mientras está en la oscuridad de un paso bajo la montaña, anota un tiro en la cabeza a un objetivo, basándose únicamente en la luz emitida por los destellos de su cañón. Le dispara a un hombre con su arma en la mano, provocando que explote. Desarma a un guardia de seguridad de su arma con un solo disparo, que Roland considera un disparo casual y rutinario. Dispara la hoja del cuchillo de un atacante desde unos metros de distancia mientras dispara desde la cadera. Le dispara a un tipo el arma de su mano mientras está en llamas. Cuando era adolescente, le da a una serpiente con cada uno de sus 3 tiros, mientras apuntaba hacia ella desde lo alto de un caballo encabritado. Cuando era adolescente, mientras montaba a caballo a todo galope y blandía 2 pistolas en sus manos, Roland mantenía una precisión perfecta. Casualmente y disparando desde la cadera, puede dar en cada blanco que apunta mientras derriba jinetes robóticos sobre caballos, específicamente por una pequeña antena sobre sus cabezas debajo de una capucha. Roland constantemente dispara a la cabeza de sus enemigos, incluso al final de su viaje hacia la torre. No con un arma, sino con una placa de cerámica afilada diseñada para ser arrojada, Roland elimina a un guardia en una torre sobre un recinto con un solo lanzamiento a distancia. Es lo suficientemente preciso como para disparar una réplica explosiva de una snitch dorada de 3 pulgadas de ancho en el aire mientras se curva hacia él. Dispara 2 réplicas de snitch dorada en el aire, incluso cuando toman una acción evasiva intencional mientras vuelan hacia él. Cabe destacar que Roland cree que podría eliminar 12 a la vez de esa manera, lo que significa que podría recargar y alcanzar a los segundos 6 también. Saca una réplica de la snitch dorada sin siquiera mirar. Así que sería un genio. Habilidades. Capacidades físicas sobrehumanas y interacción no física. Seres como Dust Devils y Demonic Oracles, que no tienen cuerpos sólidos, corren aterrorizados ante la amenaza que disparan las armas de Roland. Inmortalidad tipo 1 y longevidad. Roland aparentemente ya no envejece. Ha estado vivo durante más de 300 años según Blaine el Mono, una máquina IA consciente infaliblemente precisa con conocimiento de cientos de niveles de la Torre Oscura. La caída de Gilead ocurrió cuando Roland era un hombre de alrededor de 30 años o algo así, lo que lo coloca alrededor de 330 años. Autosustento tipo 2. Puede ignorar la sed por largos periodos. Y tras deshidratarse y contraer una infección y envenenamiento, se obligó a sí mismo a no caer inconsciente y buscar refugio. Reacción instintiva. Cuando tenía 14 años, al ser despertado por la entrada de su padre en el aposento de una mujer, reaccionó incluso antes de abrir los ojos. Acrobacias.
Se movió a través de un matorral en el bosque con la suficiente gracia como para no romper ninguna rama ni sorprender a un solo pájaro. Corrió con toda su fuerza en la oscuridad, golpeó una escalera descendente con una persona en su espalda y no solo no se cayó, sino que la navegó sin problemas. Gran tolerancia al dolor. Es capaz de ignorar el dolor de perder 2 dedos de su mano derecha, un dedo del pie y un gran trozo de su pantorrilla temporalmente hasta que la amenaza a su vida haya terminado. Mientras se arrastra sobre vidrios rotos, puede ignorar por completo el dolor de los cortes resultantes. Control corporal. Puede obligar a su cuerpo a despertarse de un estado casi comatoso y hacer que su ritmo cardíaco aumente forzosamente. Percepción extrasensorial y sentidos mejorados. Huele a alguien por su sudor. Ve una puerta en una playa después de 2 horas de caminata ante un hombre con una vista perfecta. Puede sentir intuitivamente cuando lo están observando, así como captar pistas sutiles y ocultas / oler a los perseguidores para verificar este hecho. Una vez más siente que hay personas observándolo a él y a su catet, mientras que otros no tienen idea de que están siendo observados. Al espía un campamento enemigo, lo espía también como otros con la ayuda de binoculares. Solo una vez en su viaje, Roland de Gilead es tomado por sorpresa, y esto por una mujer con zapatos especialmente diseñados, mientras Roland está distraído por el zumbido de un nexo de realidad. Puede estar seguro de su conocimiento de que alguna forma de abominación sobrenatural lo acecha a través de las entrañas de un antiguo castillo. Como resultado de saber cuando está bajo observación, Roland también puede sentir cuando ya no está siendo observado. Manipulación del calor. Recarga su arma tan rápido que se quema los dedos. Manipulación de explosiones. Le dispara a un hombre con su arma en la mano, provocando que explote. Hipnosis, manipulación de la percepción, manipulación mental, manipulación de la memoria y borrado de memoria. Puede hipnotizar a las personas con sus caparazones, haciéndoles recordar eventos de los que sus mentes no son conscientes o que han bloqueado, y puede hacer que olviden o recuerden los eventos al despertar. La hipnosis puede alterar el estado mental, haciendo que un niño se sienta descansado a pesar de no haber dormido mucho. El truco de hipnosis funciona rápidamente, casi adormeciendo a un niño con solo ver accidentalmente a Roland comenzar a realizarlo. Su hipnosis funciona en aparentemente cualquier mente mortal, incluso si se trata del autor de su propia historia y el recipiente a través del cual fluyen las palabras del dios de su multiverso, es decir, Stephen King. La hipnosis puede implantar de forma permanente sugestiones que alteren la vida, como dejar de beber y fumar. Manipulación del sonido. El 13º vaso de mago que representa a la Torre Oscura, creado por el propio Merlín. Este arco del arco es parte temporal del equipo de Roland, pero también es posiblemente el artefacto más importante que haya llevado jamás. Produce un zumbido sordo que habla de poder y de la promesa de viajar a cualquier lugar o cualquier momento de la realidad. Creación de portales. Junto con Doorway cabe un lugar mágico que contiene una puerta permanente al espacio. Puede abrir puertas a todos los tiempos de todos los lugares del multiverso. BFR. Black Tirten puede enviar personas pasivamente al espacio del propio Rey Carmesí. Destrucción conceptual, daño conceptual y borrado existencial tipo 4. Al poder matar al Rey Carmesí, ser que encarna todo el mal dentro de la Torre Oscura. Manipulación metafísica tipo 1, manipulación del infinito, manipulación de axiomas, manipulación de las matemáticas, manipulación de las leyes y manipulación de la biología. Al poder derribar la Torre Oscura, la cual está más allá de los conceptos de infinito y tamaño, se dice de nuevo que la Torre Oscura contiene tamaño, el concepto de tiempo y toda la existencia dentro de sus pisos. La Torre Oscura contiene todos los axiomas de las matemáticas y todas las leyes de la física y la biología. Algo similar ocurre con las vigas que la sostienen. Contienen los conceptos de espacio, tamaño, el tamaño mencionado anteriormente y dimensión. Hay 6 de estas vigas y 2 guardianes para cada viga. La Torre Oscura es la existencia, el eje de todos los mundos, tiene infinitos pisos, está fuera del tiempo y la realidad, y cada persona ve una Torre Oscura totalmente diferente. Podemos decir que la Torre Oscura es una estructura metafísica. Por cierto, se podría argumentar que la Torre Oscura está fuera del concepto de realidad, porque el personaje que dijo un lugar fuera del tiempo, fuera de la realidad, mencionó las realidades en plural, pero luego como un todo singular y único.
Resistencia a la manipulación del veneno. Después de deshidratarse gravemente y sufrir una infección y envenenamiento, Roland se obliga a no caer inconsciente y buscar refugio. Resistencia a la manipulación del fuego, resistencia a la manipulación del calor y resistencia a la manipulación de la temperatura. Se las arregla para mantener la calma e ignorar por completo el hecho de estar en llamas, el metal derretido sobre su piel y tener sus bolas casi aplastadas. Resistencia a la manipulación de la edad. Roland aparentemente ya no envejece. Ha estado vivo durante más de 300 años según Blaine el Mono, una máquina IA consciente infaliblemente precisa con conocimiento de cientos de niveles de la Torre Oscura. La caída de Gilead ocurrió cuando Roland era un hombre de alrededor de 30 años o algo así, lo que lo coloca alrededor de 330 años. Resistencia a la manipulación de explosiones. Cuando era adolescente, fue lanzado por los aires por la fuerza de una explosión y se encontraba perfectamente bien. Resistencia a la manipulación de las enfermedades. Su cuerpo resiste el aire viciado y mutado del fin del mundo, cuando normalmente causa irritación y granos en los mortales normales. Resistencia al reality warping. Las balas para el arma de Roland pueden bloquear el efecto de un Timmy, que es una distorsión entre mundos llenos de malevolencia, que abruma por la fuerza la mente y atrae a todos inevitablemente hacia ella a través de la compulsión. Negación de la inmortalidad tipo 1. Debido a que están hechas de Excalibur, las armas míticas de Roland serían capaces de matar a un inmortal como el Rey Carmesí en circunstancias normales. Puntos de presión. Puede detener el sangrado de los dedos perdidos con su tabaco. Resistencia a la manipulación mental, resistencia a la manipulación emocional, resistencia al borrado de memoria y resistencia a la manipulación de la locura y resistencia a la telepatía. Resiste la dominación mental y emocional de un espíritu oráculo / súcubo. Se le muestra la verdad del multiverso de la torre, viendo visiblemente más allá de su propio universo y hasta una capa de la torre, y su mente no se borra, independientemente de la implicación de que incluso los hechiceros poderosos se volverían locos. Supera las limitaciones de su cuerpo cuando está cerca de morir por envenenamiento de la sangre y fatiga, y calma su mano por la fuerza reuniendo una fuerza de voluntad palpable. Se obliga a sí mismo a quedarse dormido por completo cuando se le ordena, pero puede permanecer consciente. Cuando sus recuerdos y su mente literalmente comienzan a dividirse en dos, Roland puede evitar temporalmente el colapso mental que esto conlleva. Ha sido entrenado o aprendido a proteger sus pensamientos de la intrusión telepática. Resiste la intrusión de alguien que puede extraer pensamientos de su cerebro a voluntad, aunque le cueste un gran esfuerzo. Puede extender la mano y tocar la mente de alguien a quien ha hipnotizado previamente de un hombre para saber que está mintiendo y prevé su próximo pensamiento. Resistencia a la manipulación de la trama. Al poder matar al Rey Carmesí que esclavizó a los escritores. Negación de la inmortalidad tipo 7. Estas armas, forjadas en la Torre Oscura, también pueden matar a seres inmortales. La única limitación era que el disparo mortal debía ser un disparo mortal, y la criatura inmortal no es un no muerto auténtico como los vampiros tipo 1. Armamento. Las armas de Roland son enormes máquinas de armas, tan pesadas que un hombre adulto tiene que levantarlas con las dos manos. Disparan aproximadamente un cartucho del calibre 45, se llaman así porque se intuye que la espada del rey Arturo, Excalibur, se forjó en los primeros revólveres de pistoleros, y así lo confirma Moses Carver, del Cátet de la Rosa, en el último libro. Su cartera contiene todo el contenido necesario para la limpieza de armas. Contiene una bolsa de cuero con cordón mágicamente encantada para producir riquezas con el tiempo, llamada bolsa de cultivo. Su cuchillo es antiguo, forjado en plata pura y afilado hasta un borde casi invisible. Es lo suficientemente afilado como para que un lanzamiento rápido lo incruste hasta la mitad de la empuñadura en un árbol. El cuchillo aparentemente nunca pierde su filo y talla fácilmente la madera de fresno. Contiene una herramienta de palanca grande. Eso sería todo. Aquí les dejo su ficha de personaje.
Soy el pistolero en la oscuridad. Mi cama me condena, no hay libertad. En cada disparo, en cada destello. Bueno, pasando con la comparativa. El SCP-127, el arma viviente, no tiene ni la más mínima oportunidad. El SCP-983, el mono de cumpleaños, no lo atacará si no es el día de su cumpleaños, pero incluso si suponemos que lo es, Roland Schein podría simplemente destruir al SCP-983 mucho antes, debido a la gran diferencia de velocidad. Goku Jr. no tiene nada que hacer contra Roland Schein. Pamela Voorhees, no hace falta explicarlo. Ghostface Nancy Loomis, por más que lo intente no podrá hacer nada. Ghostface Gil Roberts, está igual que el puesto anterior. Ghostface Vigil Loomis, más de lo mismo. Ghostface Stumacher, estaría muerto solo con la presencia de Roland Schein. El Joker, esta vez no tendrá tanta suerte. Ghostface Charlie E. Walker, no tiene nada para ganar. Ghostface Mickey Altieri, está igual que el resto de sus compañeros. Tixi Toby Canónico, no tiene nada para ganar. Ghostface Roman Bridger, ni con la ayuda de todos los demás Ghostface tendría oportunidad. SCP-966, el asesino del sueño, no importa cuánto lo intente no podrá hacerle ni un rasguño a Roland Schein. Sally Williams, ni siquiera sus hacks la salvarán. Él es Jack Cannon, aunque bastante más rápido que todos los demás, sigue siendo una tortuga para Roland Schein. Foxy, ni con la ayuda de todos los demás animatrónicos tendría oportunidad. Goku Jr., ni en Super Saiyajin tendría nada que hacer. Jeff the Killer de su creepypasta original, no tiene oportunidad. Y 2017, es destruido a nivel atómico. It en su forma de araña. Si humanos normales pudieron derrotar lo que no le haría Roland Schein. William Afton Five Nights at Freddy's Movie, no tiene forma de ganar. Slenderman película, si bien por su intangibilidad podría tener alguna oportunidad antes de que la active, ya estará muerto debido a la gran diferencia de velocidad. SCP-070, alas de hierro, es inferior en todos los aspectos. Jeff the Killer AMB, está igual que sus demás versiones. Clockwork Creepypasta, estará muerta antes de darse cuenta. Homicidal Liu, esta vez no tendrá tanta suerte. Ezequiel Sims de la Tierra 688b, no tiene nada para ganar. Geoff the Killer, aunque bastante más resistente, eso no lo salvará. Jeff the Killer cronológico, aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. Él es Jackie Cannon, aunque gracias a su inmortalidad podría aguantar un poco, tarde o temprano morirá. El SCP-1128, el horror acuático, es destrozado. Spider-Man de la Tierra 8351, será borrado con todo su universo. Goku de la saga Pilaf, no tiene forma de ganar. Goku de la saga 21, torneo de artes marciales, está igual que el puesto anterior. Yuno Gasai, forma humana, está acabada. Superman tercero de la Tierra 2020, ni con toda su familia ganaría. Spider-Man de la Tierra 70019, está igual que su versión de Tierra 8351. Stolas, ni con la ayuda de todo su verso en composite podría ganar. Goku de la saga de la Patrulla Roja, aún sumando el poder de todos los anteriores, no tiene ninguna oportunidad. Garou humano, está perdido. Iron Man Mark I de la Tierra 199.999. Si una caída ya destruyó su traje por completo, que no le haría Roland Schein. Garou semi-monstruo, es destruido. Superman Batman de Dark Knight Returns Movie de Tierra 31, encontrará su fin. Lois Lane la Erradicadora, ni con la ayuda de su Superman tendría oportunidad. Thor de la Tierra 22260, no tiene forma de ganar. Superman de la novela Superman Dawnbreaker de 2019, no tiene nada que hacer. Hawkeye de la Tierra 199.999, ni con todas sus flechas tendría manera de siquiera hacerle cosquillas a Roland Schein. Iron Man Mark II de la Tierra 199.999, aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. El loco Brian, no puede ni tocarlo. Hancock, no tiene nada que hacer. Boros, se matará a sí mismo al usar su forma meteoro antes de hacerle algo a Roland Schein. Garou monstruo, aunque un poco más fuerte, sigue sin poder hacer nada.
Superman primero de la Tierra 2020. Solo es un chiste. Venom de la Tierra 688b. Solo tiene sus habilidades que de nada le servirían. Quicksilver de la Tierra TRN 414. Aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. Morbius de la Tierra 688b. No tiene nada literalmente. SCP-063 el mejor cepillo dental del mundo. No tiene forma de ganar. SCP-409 el cristal contagioso. Aunque buena potencia, su terrible velocidad le juega una mala pasada. SCP-2845 el ciervo. No tiene nada, solo su transmutación, que de nada le serviría debido a la diferencia de velocidad. Vegeta Saga Saiyan. Ni con su transformación le haría un rasguño. Red Hulk de la Tierra 199.999. Aunque juntáramos a todos los Hulks del UCM, seguirían sin poder hacerle nada a Roland Stein. Quicksilver de la Tierra 199.999. Ni siquiera en velocidad tendría algo que hacer. Metroman. Solo tiene su velocidad que de nada le serviría. El SCP-169 el Leviatán en su estado avatar. Ni siquiera podría hacerle algo a Roland Stein. Superman mis aventuras con Superman de 2023 de Tierra 12. Ni con su verso entero ganaría. AM. Recibirá su castigo. Superman serie de Kirk Allen de 1948. Es borrado súper fácil. Superman anciano. Aunque buena velocidad, sigue sin tener cómo ganar. Freezer Saga Namek. Está igual que Vegeta. Superman All Star Movie de Tierra Q. No tiene nada para ganar. Superman All Star Comic de Tierra Q. Sigue sin tener cómo dañar a Roland Stein. El SCP-123 agujero negro en miniatura. No sería nada para Roland Stein. Superman Red Son Movie de Tierra 30. Sería aniquilado fácilmente. Galactus de la Tierra 717. Ni con la ayuda de todos sus heraldos tendría oportunidad. Superman Las aventuras de Superman de 1952. Sería aniquilado fácilmente. Superman Nicolas Cage. No veo cómo pueda hacer algo. SCP-179 Sao el Sucesor. Ni aún sumando el poder de todos los anteriores tendría algo que hacer. El SCP-017 el Hombre Sombra en su estado avatar. Desaparecerá en un instante. SCP-1591 la Estrella Caída. Lo único rescatable que tiene es su velocidad, pero sin eso no tendría nada que hacer. Jeff the Killer Insolation y Obsesión. Un solo ataque bastará. Dante de la serie de Netflix de 2025. Ni con todo su verso tendría oportunidad. El lanzaguisantes de plasma. No tiene nada que hacer. Cell super perfecto. Si bien su regeneración le ayudaría a sobrevivir, tarde o temprano morirá. Garou cósmico. Aunque Porax podría tener alguna oportunidad, la diferencia de velocidad le impide poder usarlos. Nikellino. Ni en Composite sería una amenaza. Sonic Studio B Animacao. Si bien Porax le daría algunos problemas, sigue sin tener cómo dañar a Roland Stein. Galactus de la Tierra 7642. Es borrado de un dedo de Roland Stein. Flash DCU de Tierra 1. No importa lo que haga, no podrá ganar. Superman DCU de Tierra 1. Está igual que todos los anteriores. Superman DCU de Tierra 1. Está igual que sus demás versiones. Shang-Chi de la Tierra 199.999. No tiene nada para ganar o dar pelea siquiera. Sentry de la Tierra 21.119. No podría hacer absolutamente nada. SCP-6004 la Serpiente Arcoiris. Aunque absurdamente más poderoso en cuanto a velocidad, y Axe no tiene nada que hacer. Kid Boo. Ni con todo su verso tendría oportunidad. Anthony Stark de la Tierra 9810. Será borrado con todo su universo. Null de la Tierra 688b. Ni con la ayuda de todos los simbiontes tendría oportunidad. Galactus de la Tierra 828. Es borrado a nivel atómico. Salgo. No tiene nada para ganar o dar pelea siquiera. Dr. Fate DCU de Tierra 1. Ni con todo su verso tendría oportunidad. Dormammu de la Tierra 199.999. Aunque increíblemente poderoso, sigue sin tener cómo ganar. Alien décimo. Ni con todo su verso tendría forma de ganar. Máscara de muerte del manga. No tiene ni la más mínima posibilidad de ganar.
Afrodita de Piscis del manga. En serio tengo que explicar esto. Ayolia de Leo del manga. Está en la misma que Máscara de Muerte. Camus de Acuario del manga. Es destruido. Mu de Aries del manga. No tiene ninguna oportunidad. Shura de Capricornio del manga. Ni con la ayuda de todos sus compañeros tendría oportunidad. Aldebarán de Tauro del manga. Solo es un chiste. Milo de Escorpio del manga. Es destrozado en todos los sentidos. Isaac de Kraken del manga. No tiene nada para ganar. Radamantis de Wyvern del manga. Ni con todo su verso tendría alguna manera de ganar. Shaka de Virgo del manga. Ni sumando el poder de todos los personajes anteriores tendría oportunidad. Aioros de Sagitario del manga. Está igual que todos sus compañeros. Juno Gasai forma diosa. Ni siquiera así tendría oportunidad. Godzilla Inel. No sería nada para Roland Stein. Majito. No podría hacerle nada a Roland Stein debido a la diferencia de velocidad y dimensionalidad. Sentry de la Tierra 199.999. Si fuera su versión de los cómics tal vez tendría algo que hacer. El vacío de la Tierra 199.999. Incluso así no podría hacer nada para Roland Stein, no sería más que un chiste destruirlo junto con toda su dimensión. El Guardián del Tiempo. Si bien Porax podría darle problemas, vuelven a ser inútiles debido a la diferencia de dimensionalidad. Daredevil de la Tierra 616. No importa lo que intente no podrá ganar. Capitán América de la Tierra 616. Aunque muchísimo más rápido sigue sin poder hacer nada. Carnage de la Tierra 616. Será destruido de un solo golpe. Suma Roverse de Tierra 2. Ni con toda su velocidad tendría oportunidad. Savitar a Roverse de Tierra 1. Sería aniquilado con todos los demás villanos de Flash. Ultron Infinito de la Tierra 29.929. Sería aniquilado fácilmente. Slenderman Mythos. Si bien Max lo supera no le podrían hacer nada debido a la diferencia de dimensionalidad. Jack el Destripador. Todo lo que Jack el Destripador puede hacer Roland Stein lo puede hacer aún mejor. Adam. Está igual que el resto de sus hijos. Zeus. Ni con la ayuda de todos los dioses griegos tendría oportunidad. Hades. Sigue sin estar al nivel de Roland Stein. Nikola Tesla. Solamente es un poco más rápido así que seguiría sin poder hacer nada contra Roland Stein. Belzebub. Aunque con mejores axe sigue sin poder hacer nada. Chara. Solo tiene axe pero nada más. El Beyonder de la Tierra TRN 995. Aun con todo su poder no tendría forma de ganar. Flumpty. Su juego de terror llegará a su fin. SCP-609 Las 6 bolas ontológicas del Dr. Wondertainment. De no ser por su existencia platónica no sería nada. Salgo cósmico. Ni con todo su ejército ganaría. El juez. Nuevamente es derrotado. El dios de las creepypastas. Ni siquiera tendría oportunidad. Superman pre-crisis. Lo único que tiene son algunos hacks destacables, pero sin eso no tiene nada que hacer aquí. El Beyonder de la Tierra 691. Aunque extremadamente poderoso sigue habiendo una gran diferencia. Venom de En. Ni siquiera tendría oportunidad. Sentry de la Tierra 616. Aunque es el más poderoso de los Sentries analizados aún así no tendría nada que hacer. The Adsep Sentry de la Tierra 616. Simplemente es un poco más fuerte y rápido que el Sentry base así que igualmente no tendría nada que hacer. Anos Voldigoad. Ni siquiera con todas sus habilidades tendría algo que hacer. SCP-017 El Hombre Sombra en su verdadera forma. Ni siquiera en esta forma tendría algo que hacer. SCP-169 El Leviatán en su verdadera forma. Si bien el Beyonder es extremadamente poderoso, un Outerversal alto contra un Boundless está claro el resultado. Incluso sin eso por hacks narrativos el SCP-169 aún supera al Beyonder, por lo que el ganador de este combate sería el SCP-169 en su verdadera forma. Yaldabaoth SCP. Ni siquiera con todo su ejército tendría oportunidad. Superboy Prime. Aunque el más poderoso de todos los personajes analizados, sigue sin tener forma de ganar debido a la gran superioridad física de Roland. Aunque por Axel Superboy Prime podría tener alguna oportunidad, la diferencia en los demás apartados es demasiada. Con todo esto Roland Stein termina con el top 1 de personajes analizados.